Bienvenidos a nuestros programas que vamos trabajando sobre el material de la sinodalidad. Estamos ya aquí trabajando el Evangelio de los pobres y nos hemos quedado en el apartado, en el numeral 6, el Magnificat de María, el auténtico himno de los pobres. Veníamos considerando las cuestiones sobre el origen de esta expresión de los llamados pobres de Yahvé. Y una de las líneas, diríamos, es de espiritualidad que tenía el judaísmo, era este grupo de los llamados Anav, los Anahuim, los pobres, que ya hemos explicado que se origina en el retorno del exilio. Y quienes siguen en la espera del Mesías son precisamente los pobres de Yahvé. Esta figura se centra naturalmente en la Virgen María y San José, que son personajes que tenemos en el Nuevo Testamento en la espera del Mesías. ¿Y quién va a ser la madre del Mesías? La Santísima Virgen María, que va a encarnar la figura de las mujeres benditas del Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que aparece en los textos de San Lucas: bendita tú entre las mujeres. En el Antiguo Testamento hubieron mujeres también llamadas benditas, pero el Nuevo Testamento, San Lucas dice bendita entre todas las mujeres. Y es después de este encuentro con el ángel que comienza el Magnificat, ¿verdad? El Magnificat, que es, diríamos, una síntesis de acción de gracias a lo largo del Antiguo Testamento de todo cuanto Dios ha hecho en favor de los pobres de Yahvé. Así que el Evangelio de Lucas ha sido conocido como el Evangelio de los pobres, y en él aparecen varios temas de la infancia de Jesús. En el capítulo 1, los versículos 46 al 55, encontramos el Magnificat, que es un himno de acción de gracias a Dios por la realización de su obra salvadora a favor de Israel, y se divide pues en dos estrofas. La primera son los versículos 46 al 50. Se enfoca en María y pone énfasis en la acción de Dios como el Dios que cumple su propósito redentor en beneficio de una humilde sierva. La segunda estrofa, versículos 51 al 54, se refiere a la historia. Dios, que tiene poder para ejercer la misericordia y la justicia en favor de los pobres, y que como tal es digno de alabanza, tal como inicia el cántico y la Virgen María. Viendo el cántico en el texto de San Lucas, pues uno constata de que ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, pues está la figura de Ana. Ana es una mujer estéril que pide a Dios que le dé un hijo y le da a Samuel. Cuando ella pues se da cuenta de la acción de Dios, entona un cántico y luego le hace eco un salmo que tiene pues las mismas ideas. Por lo tanto, a lo largo de la historia, pues estos cantos vienen preparando a la llegada del Mesías y por lo tanto también a aquella mujer que será la madre del Mesías. Y ahora se ha concretado naturalmente en la Santísima Virgen María, que es en quien se concreta toda la historia.
Es la razón pues por la que al leer el Magnificat nos demos cuenta de que se trata una síntesis, un resumen de toda la historia de Israel, en donde han venido esperando la llegada del Mesías y ahora se ha concretado en la Virgen. Pero no solo en San Lucas, sino también la segunda obra de Lucas, que son los Hechos de los Apóstoles, como también San Lucas ahí también trata el tema de los pobres. Este último inciso quiere darnos a conocer que en los Hechos de los Apóstoles, que también es una obra de San Lucas, había una relación con los pobres que ahora debemos considerar en nuestro caminar juntos en sinodalidad. El capítulo 2, versículos 44 al 45, relata que todos compartían y que quienes poseían propiedades las vendían para distribuir lo obtenido entre los necesitados. En el ejercicio de la caridad hacia los necesitados tiene sentido el siguiente texto, Hechos 2:42. Caminar juntos, ¿verdad? Es el concepto de sinodalidad. En ese caminar juntos, pues se presenta el texto de San Lucas indicándonos que es comunión, participación y misión. Los primeros cristianos, tal como lo relata Hechos 2:42, dice, da 4 pilares de la vida de la comunidad cristiana. Entonces dirá que los 4 pilares eran los siguientes: que todos los creyentes, todos los discípulos de los apóstoles, ellos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. Esto es muy importante, porque hasta el día de hoy la Iglesia Católica, por eso la catolicidad, se expresa en la recepción de la enseñanza de los apóstoles. Nosotros estamos organizados en la Iglesia porque así fue el origen, los apóstoles. Luego, cuando murieron los apóstoles, les sucedieron los obispos. Por lo tanto, obispos, presbíteros, diáconos, todo el pueblo de Dios tiene conciencia de que el obispo es el padre y maestro de la comunidad. De ahí pues que los católicos siempre atendamos, apuntamos a donde está la cátedra del obispo, porque ahí está la enseñanza apostólica. Él es el sucesor de los apóstoles. Los presbíteros somos colaboradores. Tenemos el ministerio ordenado como participación en Cristo en segundo grado. En cambio, los obispos lo tienen pues en primer grado. Pero vamos a esto, que la importancia que tiene la enseñanza del obispo. Esto a su vez, pues como ahora él lo ha indicado, por eso seguimos la enseñanza, las directrices del obispo, porque es él quien nos ha pedido, y como ustedes pueden observar en el manual, tiene la presentación que hace el señor arzobispo, presentación que hace manual para los agentes de pastoral. Por eso es él, pues, por eso los discípulos actuales, también haciendo camino, pues vamos juntos. Y escribe, consciente de que la sinodalidad es un estilo y una forma de ser con la cual se vive la misión en la Iglesia, se requiere que toda la Iglesia esté en camino. La Arquidiócesis de Santiago de Guatemala quiere vivir en comunión, participación y misión, respondiendo a la iluminación del Espíritu Santo con consonancia con la palabra de Dios. Y luego, pues dice
en el tercer trozo del texto, dice: este temario nos permite experimentar la misericordia consigo mismo y con los hermanos en la fe, acompañando como buenos samaritanos a todo tipo de personas. Bien, pero en el segundo trozo había dicho: para ello presento el manual catequético Evangelio de la Sinodalidad, acompañados con temas iluminados del evangelista según San Lucas, ofreciéndonos pistas concretas para vivir nuestra fe haciendo camino junto a tantas hermanas y hermanos en nuestras comunidades en la iglesia. Ven, está la voz pues del señor arzobispo, que su voluntad es que sigamos en estas comunidades, en esta formación en cada una de las parroquias. Pues bien, lo segundo que relata el texto es que todos, dice, participaban del bien común. Dice, tenían sus bienes en común. Entonces, una segunda nota característica de la iglesia naciente es que compartían los bienes. Es interesante cómo en las comunidades la pastoral social va desempeñándose en esto de compartir los bienes. Agrada ver pues cómo en las parroquias se recogen en las ofrendas todo tipo de ayuda que al final de la misa pues se va a repartir a los pobres. Luego, la celebración eucarística propiamente dicha, aquí se tiene el título original. El título original de la celebración eucarística se llamaba fracción del pan, porque antiguamente pues era un pan grande, y este pan era el que era presentado como ofrenda de la comunidad, el pan y el vino. Pero el pan deja de ser pan, ¿sí? Deja de ser pan, porque ya en la mesa eucarística, al ser presentada y luego todos estos elementos eucaristizados, dedicados totalmente a Dios, por las palabras de la consagración, ya no es pan, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero se fraccionaba para indicar que a cada uno le tocaba el cuerpo de Cristo, y que todos los que comulgamos el cuerpo de Cristo somos o conformamos el cuerpo místico de Cristo. De ahí que la comunión sea sumamente importante y necesaria para expresar nuestra fe en Jesucristo. Dicho sea de paso, estamos ahora un poco faltos de personas en la iglesia. Las personas ya no mucho se acercan a la misa porque se han acomodado quizás pues viéndolo en la televisión o por otros medios, y se hace necesario que la misa sea presencial. Por eso es importante, ahora que tocamos el texto de San Lucas, recordar que los primeros cristianos en tiempos de persecución, porque así vivían ellos, aún en tiempos de persecución, ellos estaban siempre unidos y lo expresaban a través de la comunión eucarística en lo que se le llama fracción del pan. Pero bueno, y viene el último, hemos visto que asistían a la enseñanza apostólica, 1, 2, que tenían los bienes en común, 3, que asistían a la Eucaristía. Y ahora viene el cuarto, que es la participación en la oración de la iglesia. Ya los judíos estaban acostumbrados a orar pues 7 veces al día.
De ahí nace, ¿verdad?, el espíritu orante de la vida de la iglesia hasta el día de hoy, lo que le llamamos liturgia de las horas, porque está la liturgia eucarística, la liturgia de los sacramentos y está la santificación del tiempo por medio de las oraciones que le llamamos la liturgia de las horas. Quizás la mayoría de personas no se dan cuenta de que la iglesia ora 7 momentos al día. Y esto es necesario saberlo, pues, porque la iglesia orante la tenemos viva. Desde que Jesús fundó la iglesia, pues con sus apóstoles, ellos ya hacían esta oración. La tradición judía en los Hechos de los Apóstoles aparecen en muchas oportunidades momentos en los que están orando los salmos, y la iglesia ha perdurado en la oración sálmica a lo largo de estos 20 y a 21 siglos. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con los horarios, ¿verdad? La liturgia se le llama así, liturgia de las horas, porque tenemos salmos, lecturas del Antiguo Testamento o Nuevo, y tenemos una lectura patrística de la primera hora que se hace. Eso lo podemos hacer durante el día o en la noche. Pero luego viene la oración de laudes, que suele hacerse a las 6 de la mañana, entre 6 y 9, porque a las 9 toca la oración de tercia, y de la oración de tercia entre 9 de la mañana a las 12 del mediodía está la oración de sexta. La oración de nona está a las 3 de la tarde, las vísperas a las 6 de la tarde, y antes de dormir oramos la liturgia de las horas, que le llamamos completas. Son 7 momentos de oración. Hay personas que se han consagrado directamente al oficio divino y son quienes le llamamos monjas, monjes, porque ellos de oficio cantan la liturgia de las horas. De manera que la iglesia orante permanece en el mundo, y por eso se ha dicho que las comunidades de vida contemplativa, de monjas y de monjes, son los pulmones de la iglesia, porque permanecen en constante oración. Eso pues no quita pues de ninguna manera la obligación de todo cristiano de formar comunidad para orar la oración de la liturgia de las horas. En la actualidad, pues, que lo que ha pedido la iglesia, que los laicos pues recen laudes, vísperas y completas, porque pues se van al trabajo. Pero algunos suelen rezar las horas intermedias y lo hacen durante su trabajo. En algún momentito toman el libro, rezan su oración para unirse al espíritu de toda la iglesia. Por lo tanto, como ven, a esto de andar en comunión y participación en sinodalidad implica el compromiso de estar ciertamente con toda la comunidad que va caminando hacia el punto de llegada, la vida eterna. Así que ya al cerrar este tema, nos proponen algunas actividades, eso en las comunidades donde están trabajándolas. Hay actividades individuales y hay actividades grupales. En este caso, retomando el tema de la pobreza, se pide en la actividad individual leer detenidamente el pasaje del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, 19 al 31. Quienes tienen el manual, pues ya lo encuentran ahí. Y aplicarlo, dice, a nuestros días. ¿Quiénes son los pobres de este tiempo?
¿Qué rostros sufrientes existen hoy en nuestra sociedad? Por tanto, hay que echarle una mirada a esos rostros de pobreza. Quizás nos ayude un poco ver estos rostros en el documento de Puebla. Eso fue en 1979. La reunión en Puebla, la reunión de obispos, sacaron un documento y en ese documento plantean el rostro del hombre latinoamericano y dice los rostros del hombre, los rostros de pobreza, y señalan cuáles son esos rostros. También como seguidores de Jesús en la familia, trabajo, sociedad, nos sentimos solidarios con los pobres y defensores en las causas justas y del bien común. Esto es para que uno se lo plantee. Toma uno nota en su cuaderno y dice, de lo que aquí dicen, lo que preguntan, yo considero esto importante. Pues bien, una vez que lo ha trabajado personalmente, ahora vienen las actividades para compartir con los otros. En el caso de los CEPAF, ahí mismo se hacen los grupos de reflexión y se va compartiendo. Pero usted está en su casa, puede que lo haga con su familia, pues porque están cercanos, y también comenten todo este trabajo que se hace en grupo. Leer todo lo relativo, dice, al nacimiento de Jesús, imagínense. Leer el texto del nacimiento está indicado ahí, Lucas 1, 5 al 2 y 24, y en la primera columna escriban, dice, un listado de los personajes que aparecen en la segunda, si eran pobres o ricos, y en la tercera, cómo actúa Dios con ellos. Este evangelio en el nacimiento pues va a presentar a los destinatarios de la buena noticia, porque habrá un ángel que va a decirles anuncio la buena nueva, y aparecerán los personajes. Primero María y José, luego los pastores, etcétera, y que luego pues uno va viendo cómo estos pobres son los destinatarios de la buena noticia. Luego dice, nos manda a un trabajo más, leer las bienaventuranzas en Lucas 6, 20 al 26, y analicen, dice, a cuántos tipos de pobres menciona y su recompensa. Luego hagan lo mismo con los ricos y las consecuencias que hay para ellos. Hay 4 bienaventuranzas y 4 ayes concretamente. Entonces, un poco reflexionar también para aplicarlo en la vida de la comunidad. Así que finalmente, ya para evaluar el tema como tal, para evaluar la autenticidad del reino de Dios que vivimos, respondamos las preguntas siguientes. Ponen otras preguntas. ¿Es mi conversión una buena noticia para los pobres? ¿Ha cambiado a mejor vida de los pobres por el hecho de haberme yo convertido? ¿Ha contribuido mi vida nueva a que se cumpla la bienaventuranza de los pobres anunciada por Jesús? ¿Ha irrumpido el reino a través de mi manera de compartir los bienes en el seno de la comunidad cristiana? Pues bien, son preguntas que hay que responder. Mi conversión, en todo lo que implica, significa cambio de mentalidad. ¿Cómo he cambiado de mentalidad y qué beneficio ha recibido la comunidad cristiana? Es la pregunta en el fondo de todo esto. Bien, a trabajar. Gracias por su atención y el Señor lo permite, pues lo haremos dentro de 8 días otra vez presentando ya el tema 4. Hasta pronto.